Bueno, tiempo para el deporte. John Dos Santos, te decía fuera de las... Buenos días, según Muy buenos buenas. días. Te decía fuera de las cámaras que si eres rockero, que si habéis estado por Pues la esquena. mira, a mí me gusta todo tipo de música, depende la situación, ¿no? Pues un tipo de música va más acorde que otra. A mí, yo soy capaz de escuchar música clásica o poner el heavy más metalero, ¿no? Que diríamos. Pero no he estado en el esquena rock. La verdad es que bueno, otros asuntos no he ido por allí y he de reconocer que no he estado nunca. No he estado nunca dentro del recinto. De lo que, sí, lo que es dentro de la esquena. Eso es, sí, dicho, sí es cierto que, bueno, pues alrededores, etcétera, pues por unas cosas o por otras, pues si pilla de camino a algún sitio, pues siempre tratas de pasar por ahí. Sí que he de reconocer que el ambiente es espectacular. Incluso me atrevería yo a decir, más allá de donde está colocado el Asquena Rock Festival, porque sí, el fin de semana, sobre todo el sábado a la noche, sí que se veía mucho rockero que se intuía o podíamos intuir, ¿no? Que incluso eran de diferentes grupos que habían tocado el viernes allá por el casco histórico de nuestra ciudad, disfrutando pues un poquito de todo, ¿no? Porque yo creo que si el Asquena Rock Festival es más que rock and roll, ¿no? Y los propios organizadores lo dicen, es más que rock, es más que disfrutar con la música, sino es disfrutar con una ciudad, es darle vida, ¿no? De alguna manera, o mucha más vida de alguna manera a nuestra ciudad, a Vitoria. A esa ciudad aburrida que dicen algunos. Bueno, yo creo que algunos deberían de darse alguna que otra vuelta o no sé hasta qué punto ellos catalogan ha sido lo de un aburrido. Ha sido un comentario que me ha venido a la cabeza, y no sé por qué tampoco, no tiene mucho. Bueno, hay algunas fotos de las que hice el otro día estando yo en el Asquena y que, bueno, pues ahí está. La verdad es que 35.000 personas, Vitoria abarrotada, sinceramente. Por cierto, ya el año que viene ya se han presentado las fechas, 22 y 23 de junio. Se han presentado las fechas y se ha dado a conocer ya uno de los grupos, grupo sí, señor. australiano. Bourbon. No sé decirte el nombre. Bourbon, sé que es algo of Bourbon, pero no me acuerdo de qué es el único concierto que se va a dar en Europa. El año que viene. Correcto, sí. El único concierto que van a dar en Europa, mira, ese dato sí que tenía, lo que no sale, no recuerdo ahora mismo. Se vendieron los abonos ya también, ¿eh? Sí, ahí hay algunos que muchos abonos están métodos, que estaba, bueno, pero esto es de este año. Pero sí que es verdad que el año que viene sí que es verdad que ya tenemos está confirmado ese grupo, que además sobre todo ese bombazo, ¿no? De que es la única fecha que van a dar en Europa, ¿no? Seguro que van a ser muchos los fans que se van a acercar por Vitoria solo por ese grupo. Comentábamos también ahí el concierto de Loquillo, mucha gente fue solo a ver a Loquillo prácticamente, ¿no? Compras el abono. Sí que me comentaron, ya por sacar el tema de la esquena y demás, antes de entrar en los deportes más activamente, que había habido algún problema con un grupo australiano que le habían colocado a las 6 de la tarde y que, pues bueno, pues se medio negaron a tocar o no actuaron. Mira, desconozco, más o menos tengo algo de información, pero tampoco la tengo realmente exacta, entonces tampoco, sí que es verdad que es un problema entre la organización y el grupo. Yo creo que es un tema horarios, me comentaron a mí. Sí, pero alguna confusión de información entre la organización y el grupo, y la banda, porque sí que es verdad que todos los que seguimos un poco la actualidad, y ahora me refiero a aficionados, sino a nivel de información, los programas y horarios estaban meses. Claro. O sea, que ellos también sabían los horarios, o sea, que bueno, cosas que pasan. John, noticias deportivas. Vamos a comenzar hablando de Baskonia, porque el viernes por la tarde tenemos esa presentación de Pablo Prigioni, el nuevo técnico de Baskonia, ese entrenador Nobel, vamos a decir, y que dejaba algunos titulares encima de la mesa, como que por ejemplo que ahora no es un buen entrenador y que espera serlo a medida que vaya pasando el tiempo, o que claro que él tiene miedo, vamos a ver, o que está de acuerdo con la gente que tiene miedo a que vaya a salir mal las cosas, ¿no? Que él también tiene en cierta manera ese miedo, ¿no? Esa inquietud a que vayan a salir las cosas reguleras, que se suele decir con una palabra un poquito más llana, un poquito más cercana, ¿no? Pues bueno, esa presentación ahí estamos viendo, ¿no? Se puede ver en el canal de YouTube del propio Baskonia, esos más de 35 minutos con Pablo Prigioni, y que luego, pues bueno, una serie de aficionados se está poniendo esto bastante de moda, conocieron de primera mano, pudieron hacerse fotos con él, pero vamos, como cualquier aficionado que pase por la calle Dato
y pueda ver al propio Pablo Prigioni, pues se puede hacer esas fotos y demás. A lo largo de esta semana se va a saber su segundo técnico, veremos a ver quién es. Se hablaba de Gonzalo, ya decíamos, ¿no? El propio Claudio Villanueva, su representante, lo negaba, daba las gracias tanto a Baskonia como a Pablo de esa negociación, pero no va a ser él. Entonces a lo largo de esta semana sí que se va a saber el nuevo técnico. Es una semana también importante con el tema del derecho de tanteo de los jugadores que tiene inscritos. Entre ellos, creo, ¿no? Shane Larkin está en ese derecho de tanteo, pero bueno, cuando tú inscribes, y esto creo que hay que explicarlo, y bueno, ya se ha explicado, ¿no? Los diferentes compañeros, cada uno en su medio de comunicación, cuando tú inscribes a alguien en el derecho de tanteo, si nadie le hace una oferta, tú lo quieras o no al jugador, bueno, si lo inscribes se supone que es porque lo quieres, ¿no? Por ejemplo, Quintili no está inscrito en el derecho de tanteo, para que nos hagamos una idea. Lo quieras o no, tú ya le estás haciendo de alguna manera una oferta que va en base del salario percibido el año anterior, le garantizas el 75-80% de ese salario. Es decir, no le hago una oferta como tal, pero si nadie le hace una oferta, pues yo me lo tengo que quedar. Me lo tengo que quedar. En el caso de Shane Larkin no va a ser así. Evidentemente, todo hace indicar que, o parece ser que después de que Fútbol Club Barcelona no firmase finalmente a Guillem Vives, aludiendo a una serie de problemas de tobillos, que algunos periodistas de allá dicen pues que bueno, que la cosa es un poquito más enrevesada, porque todos sabemos, ¿no?, cómo tienen los tobillos Guillem Vives, pues pudiese hacer una oferta por Shane Larkin. Vamos a ver en qué queda. El que sí que ha firmado ya y fue presentado es Tomás Hurtel, entonces pues bueno, pues veremos a ver cómo queda el tema de Shane Larkin. Y el que no tiene derecho de tanteo por parte de Baskonia en su vuelta al ACB es Fabián Caser, que podría contar con una oferta del Real Madrid. El MVP de la Bundesliga, de la liga alemana, de Bros Basket, puede contar con una oferta del Real Madrid, que bueno, que se debería hacer oficial a lo largo de esta semana, y veremos a ver si el escolta francés firma por el conjunto blanco. Pero bueno, mucho movimiento, ahí estamos viendo esa oferta, ¿no?, que sacaban los compañeros. En cualquier caso, mucho movimiento el que va a haber evidentemente en Baskonia, y muchísimo más movimiento es el que tiene que haber en el Deportivo Alavés, porque se da una circunstancia muy clara, y es que se comienzan los entrenamientos de aquí en 20 días, un poquito menos, el día 10 de julio, entonces se empieza ya y tenemos 15 jugadores, menos, me atrevería yo a decir, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que va a haber bastante movimiento. Se habla en Colombia, que es una cosa que nos está llamando la atención, y es que se dan por oficiales fichajes en Colombia, México, etcétera. El caso de Edgar Méndez todavía no se ha dicho nada en el Deportivo Alavés, y en Cruz Azul lo dan por seguro, que Edgar va a ir allá por cerca de unos 2,3 o 3 millones de euros. El caso de Zubeldía, nos enteramos que había firmado por el Deportivo Alavés, o que se estaba en tratos con el conjunto albiazul, gracias a los medios de comunicación de Colombia, de Argentina, etcétera. Pues bueno, el caso de Deiber Machado, lateral izquierdo, estamos viendo a Zubeldía, el caso de Deiber Machado, lateral izquierdo colombiano de Millonarios, podría haber firmado ya por el Deportivo Alavés, según cuentan los compañeros allá en Colombia. Es un lateral izquierdo. Recordamos que el Deportivo Alavés ya tenía firmado al lateral izquierdo a Rubén Duarte, que firmaba del Español y que era consensuado con Luis Zubeldía. También tenía pedida la cesión, y así fue por parte de Héctor Hernández, y de este Deiber Machado que estábamos viendo ahí, pues que puede haber firmado por el conjunto albiazul, ¿no? Mira, se habla de unos 4 millones de euros, incluso habla algún tuitero, algún periodista ya de Colombia. Bueno, veremos a ver, en principio el puesto de lateral izquierdo estaba cerrado con Rubén Duarte y con Héctor Hernández. Ahora sale el nombre de Deiber Machado. Yo la verdad es que es un jugador que desconozco, pero nos informaremos sobre él y veremos a ver en qué queda. Lo que sí que ya es oficial son varios amistosos que tiene concertado el conjunto albiazul, tanto en Miranda, frente al Mirandés, como en Numancia, Levante y Leganés, entre otros conjuntos, y que se va a hacer un stage de pretemporada, una concentración de pretemporada, la primera semana de agosto, allá por aquello de que no les pille fiestas de Vitoria aquí en la ciudad a los jugadores, pues en Alicante, se va a hacer allá en Alicante. Entonces, pues bueno, esa pretemporada con Luis Zubeldía y con el resto del cuerpo técnico y los jugadores. Y el que ya dejó de ser entrenador del Deportivo Alavés, pero que vuelve a los banquillos, es Mauricio Pellegrino. Firma en el Southampton, firma en Inglaterra, con un contrato, y esto es importante, de 3 temporadas. Esos
problemas familiares, vamos a denominarlo así como se denominó en su despedida, y que tampoco se llegaron a explicar, ni por parte de Mauricio ni por parte del club, evidentemente en la despedida. Pues bueno, igual alude más a la duración del contrato, al proyecto deportivo, etcétera, etcétera, que realmente al tema económico en el que estaban de acuerdo, hay que decirlo también, y hay que sacarlo a la luz, en el que estaban de acuerdo Mauricio Pellegrino y el Deportivo Alavés. Entonces, 3 temporadas, se firma a Mauricio Pellegrino, toda la suerte del mundo, es un tipo espectacular, excepcional entrenador allá en el Southampton, y nosotros pues a muerte, como diría aquel, ¿no? Y como le gusta decir al bueno Luis Tubeldía, a muerte con él aquí en Vitoria, y que la suerte del conjunto albiazul va a ser la suerte de la prensa, de la propia ciudadanía, de los aficionados, etcétera. Vale, más apuntes, John. Hablamos de manera muy rápida, un poquito más en carácter polideportivo. Bueno, recordar que las Gloriosas, el primer equipo del Deportivo Alavés femenino, veremos a ver si sale en esa segunda división o en la regional. De momento en la regional se cerraba el plazo el pasado día 15, no están inscritas, pero se pueden inscribir a final de mes. Va a ser Unai Arberas, proviene de la Navarra y se va a hacer cargo de ese primer equipo de las Gloriosas. Terminando por el fútbol también, una buena noticia y otra mala. El Vitoria asciende a la segunda división B, doblegaba, ¿no?, al Astorga en esa última eliminatoria y asciende, y el Deportivo Alavés B hacía lo más difícil en Ibaya el domingo por la mañana, ganaba el partido por 3-0, remontaba, pero no le valía, ¿no? Eso es, este es el tercer gol, se iba a la prórroga, recordamos las fechas que estamos, y se comenzó a entrenar allá por mediados de agosto, o sea que es prácticamente 11 meses y medio, 10 meses y medio de competición. Se remontaba, se marcaba ese tercer gol, se pasaba la prórroga con muchísimo cansancio y se llegaba a la tanda de penaltis. Y bueno, pues fue el Ontillent el que asciende de categoría. Fallaron 2 penaltis. Sí, 4 marcó el Ontillent, 2 marcó el Deportivo Alavés B, sí. Y también pena, hay que decir y censurar la actuación del presidente del Ontillent, que despotricaba del Deportivo Alavés, en vez de celebrar lo que había conseguido su equipo. Bueno, siempre hay talibanes por eso. Entonces. La verdad es que vamos a hacer. Bueno, más carácter un poquito más polideportivo, como te decía, 11 medallas en el Campeonato de España en gimnasia rítmica, sobre todo en los nombres de Teresa Gorospe, Paula Gómez, Maider Orbe y Salma Saloa, en esas 4 gimnastas de los diferentes clubes que conseguían esas 11 medallas en el Campeonato de España. Y terminamos hablando con muy buenas noticias, es que el pasado viernes se coronaba como campeona de España en Soria Lourdes Oyarbide, o sea que enhorabuena para ella. Miquel Landa segundo. Miquel Landa, si no me acuerdo. También, eso es. Miquel Landa segundo, ¿no? Si no me fallaba la información. Tremendo. Eso es. Tenía lo de Lourdes Oyarbide que fue primera, y Miquel Landa vaya dos. El otro a la vez. Vaya dos, ¿eh? Sí. Miquel Landa vaya año. ¿Y va al Tour? Sí, va al Tour con Sky, y todo hace indicar que puede que sea, o se está hablando de que sea su última gran carrera con Sky, porque podría firmar por Movistar. Movistar o Astana, ¿no? También se había hablado, ¿no? En un momento determinado. Creo que bueno. Más cerca de Movistar, no por lo que dices, ¿no? Veremos a ver en qué queda todo. John, es que ricas, amigo mío. Un lujo, yo sé cómo se llama. Vale, gracias. Bueno, pues nada, hasta aquí este 2.5 Gasteiz. De cierres de mañana será martes, estaremos aquí martes 27, aquí volveremos a estar con todos ustedes en esta su casa, en VTV.